Bienvenidos. Mis compañeros, David Alejandro Ortiz Márquez, Andrea Monserrat Bosques Martínez, Roberto Gutiérrez Torres y su servidora, Alejandra Trejo Espinosa, hablaremos sobre el existencialismo de Víctor Frankl. Les proporcionaremos un poco sobre la vida de Víctor y sus grandes aportaciones, principalmente la logoterapia y análisis existencial. Es una psicoterapia existencial con una importancia de raíz filosófica que orienta a vivir una existencia plena de sentido. También explicaremos qué es el existencialismo y, como información adicional, algunos datos curiosos y una sencilla actividad de retroalimentación. Viktor Emil Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905 y falleció el 2 de septiembre de 1997. Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austriaco que nació en una familia judía. En 1944, él, su esposa, sus padres y su hermano fueron enviados a campos de concentración. Cuando la guerra acabó, Frankl era el único que seguía con vida. Este desarrolló su teoría y su terapia psicológica a partir de sus experiencias como prisionero. Si bien ya había empezado a crear con anterioridad, no fue hasta en 1959 cuando publicó su libro clave, El hombre en busca de sentido, donde describió su modelo, la logoterapia, lo cual será explicado un poco más adelante por otro de mis compañeros. Según Frankl, las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas. Independientemente de las circunstancias en que nos encontremos, esta búsqueda de significado constituye la principal motivación vital. Además, siempre tenemos un cierto grado de libertad, puesto que podemos decidir al menos qué actitud adoptamos ante la adversidad. Para Frankl, la causa de los trastornos mentales es el significado que damos al sufrimiento y no el malestar en sí mismo. Este planteamiento básico se oponía al reduccionismo del conductismo de la época y anticipaba los planteamientos cognitivistas. Víctor Frankl, neurólogo y psiquiatra vienés, superviviente de 4 campos de concentración nazis y autor del conocido libro El hombre en busca de sentido. Por el hecho de ser judío, fue deportado a los campos junto a su familia, donde vivió la terrible experiencia del Holocausto. Junto con otros prisioneros, vivió situaciones de gran dureza, sometidos a trabajos inhumanos. Aquellos que mostraban agotamiento o debilidad eran enviados a la cámara de gas. Durante 2 terribles años, sabía que en cualquier momento podía ir a las cámaras de gas, pero él se centró en cómo conservar su vida en el día a día, a través de darle valor a lo que sí podía hacer, como era ayudar a otros prisioneros, desde su condición de médico, ya que muchas personas morían por enfermedades o intentaban suicidarse. ¿Qué fue lo que le ayudó a Víctor Frankl? ¿Dónde encontró la fuerza para continuar viviendo en esas condiciones? Frankl se decía a sí mismo que aunque la evidencia estadística de la probabilidad de sobrevivir era de 29-1, no había nadie que le pudiese garantizar y convencer que no podría hacerlo. Ya que no tenía garantía de que iba a morir en los próximos días, continuó comportándose y actuando como si fuera a librarse de ese destino, y así lo hizo. Apostó por la vida. Al hombre se le puede arrebatar todo, menos la libertad espiritual de elegir una actitud ante sus circunstancias. Muchas veces en nuestras vidas tenemos que afrontar circunstancias difíciles y quisiéramos que eso no nos pasara, quisiéramos no vivirlo. No podemos cambiar las circunstancias que nos llegan y no se puede hacer nada por evitarlas, pero en nuestra mano está el poder dar una respuesta significativa y valiosa. El sentido que descubrió Víctor Frankl en los campos fue el de sobrevivir para poder escribir de nuevo el libro que le quitaron,
encontrar a su familia, poder dar conferencias para explicar todas las posibilidades que hay en el ser humano para hacer frente a la adversidad. Entendió que estaba en sus manos esa responsabilidad de decidir desde su libertad, para elegir en qué clase de persona se quería convertir y orientó hacia ese horizonte sus metas personales. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La superioridad viene cuando la actitud que uno toma es la de cambiarnos a nosotros mismos, siempre y cuando no podamos hacer nada para cambiar la situación, y con una firme decisión de decir sí a la vida, a pesar de todo. El testimonio nos anima a agradecer la vida, aceptando cada momento que nos toque vivir. El sentido ya existe, solo hay que descubrirlo. Este nos llama a ser, no a tener. El sentido nos prepara para tomar la decisión correcta. La vida espera siempre algo de nosotros. ¿Y tú? ¿Qué sentidos estás descubriendo en tu vida? ¿Qué es existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. La temporalidad del sujeto, su existencia concreta en el mundo, es aquello que constituye al ser y no una supuesta esencia más abstracta. La esencia propia de una persona es lo que define su esencia y no una condición humana general. Esta misma libertad convierte al individuo en un ser responsable de sus actos. El pensamiento hace que la persona sea libre. Sin libertad no hay existencia. Esta misma libertad convierte al individuo en un ser responsable de sus actos. Hay, por lo tanto, una ética de la responsabilidad individual. En el surgimiento de este pensamiento fue el resultado de un intenso trabajo filosófico desarrollado entre los siglos XIX y XX, en una búsqueda clara de la razón de la existencia, a partir de la individualidad, las emociones, las acciones y la responsabilidad de cada individuo. El existencialismo es un humanismo. En el libro El existencialismo es un humanismo se recogen las ideas expuestas en una conferencia tenida en octubre de 1945 en París, creado inmediatamente después de la guerra. En ella se habló del problema real. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo de sí mismo. Así sea una prueba válida de la existencia de Dios. En este sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción, y solo por mala fe. Confundiendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos desesperados. Logoterapia. Es un término acuñado por Viktor Frankl. Considera el sentido no solo como un recurso terapéutico, sino que lo menciona como un recurso de supervivencia neurológico y psiquiatra. Para definir su propia teoría y método terapéutico, el vocablo griego logos es tomado en su acepción de razón íntima de una cosa, fundamento, motivo. Cuando se tiene un sentido de vida, para que surge la capacidad y fuerza interior para vencer obstáculos, para enfrentar los retos que la vida plantea. En logoterapia, logos es equivalente a sentido, entendiéndose tanto en reacciones con el mundo objetivo de sentidos y valores.
como a la dimensión del ser humano, cuya esencia radica en la llamada del descubrimiento y realización. El ser humano significa ser viviendo. La tensión establecida entre la realidad y los ideales para materializarlas. Por esta característica que lo constituye, el ser humano puede ir más allá de las barreras del entorno de la especie Homo sapiens para alcanzar el mundo, repleto de otros seres con los que conectarse y sentidos para realizar. Como orientación terapéutica, la logoterapia se centra en la pregunta del ser humano por el sentido de su existencia, de cada momento concreto, particular y único de su vida, así como en la búsqueda de dicho sentido como respuesta ineludible por parte de cada persona. Los tres principios o pilares básicos de la logoterapia son los siguientes: libertad de voluntad, voluntad de sentido y sentido de vida. La libertad de voluntad se despliega a través de una capacidad específicamente humana conocida como autodistanciamiento. El hombre los posee, pero no nos determina. El ser humano es libre de lo que condiciona y puede ejercer su libertad. El hombre es libre para ser responsable y es responsable porque es libre. Desde este análisis existencial, se plantea que el hombre es responsable de la realización del sentido y los valores. El hombre está llamando a la realización del sentido de su vida y de los valores que le dan significado a esta misma. Ante esta llamada, es el único responsable de sí mismo. La voluntad del sentido está muy relacionada con la autotrascendencia que caracteriza al ser humano, la voluntad de placer y la voluntad de poder de Freud y de Adler, respectivamente. Llevan al hombre a la inmanencia. Para la logoterapia, el placer y el poder son consecuencias de alcanzar un fin y no un fin en sí mismo. Es por esto por lo que las personas que persiguen el placer y el poder llegan a un estado de frustración en el que, a una vez que se sienten sumergidos en un gran vacío existencial, la voluntad de sentido no busca alcanzar el poder ni el placer, ni siquiera la felicidad. El sentido de vida. Los dos principios que hemos mencionado con anterioridad nos hablan de una persona dispuesta a tomar posición ante las circunstancias de la vida, con total libertad a partir de un sentido que lo convoca. La vida encierra y conserva un sentido. La muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Otras veces nos va a enfrentar con las limitaciones de la propia vida. La presencia de la muerte es un tema que Víctor también remarca en el sentido de la vida. Asegura que nos pone a cara con la responsabilidad que tenemos de hacer de la vida el sentido de la existencia. Afrontando la vida de una forma nos ayuda a encerrar el misterio de la muerte con valentía y sabiduría. De todas formas, la vida siempre conservará hasta el final un sentido oculto y una convocatoria apremiante y permanente para que ésta sea descubierta y realizada una vez nos encontremos con ella. El interés de Frank reside, pues, en que representó una reacción muy saludable contra el materialismo psicoanalítico, cuyo determinismo y reduccionismo derivaba de la tradición científica y mecanicista del siglo XIX, y que se centrará no en el origen de los síntomas o psicogénesis, sino en el conflicto espiritual interno. Toda su obra es un esfuerzo por ampliar la curación psicoanámica de la psicoterapia con la espiritual de su logoterapia, pues el espíritu y sus leyes no serían reductibles a lo psíquico. Partía Freud del núcleo del pensamiento existencialista, donde más allá de la psicología, el hombre se concebía como ser consciente y responsable ante un deber que implica un sentido de una vida concreta donde realiza valores.
Datos curiosos. El concepto de existencialismo es más general y sirve para calificar un movimiento cultural que va desde la filosofía. La muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado de vida. Las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo. El dolor hace al hombre lucido y al mundo transparente. El dolor abre perspectivas hasta el fondo. El hombre en busca de sentido no es título ingenioso para un libro. Es una definición de ser humano. El ser humano es un buscador de sentidos. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas, como la conciencia de tener una tarea de vida. Nadie tiene derecho a cometer injusticias, ni siquiera aquel que fue tratado injustamente. Ahora probaremos qué tanto has aprendido sobre este tema mediante la siguiente actividad. Si es necesario, pausa el video para pensar en las respuestas. Te daremos 15 segundos para pensar en cada una. Ahora probaremos. Hasta aquí finaliza nuestra presentación. Esperemos que la información proporcionada les sea útil y entretenida. Les dejaremos estas bibliografías si desean saber más sobre el tema. Hasta la próxima vez. Gracias.